¿Cómo están ustedes? Antes de partir no quiero dejar pasar la oportunidad de mandar el pésame a la familia de Rubén Bastía. Rubén Bastía fue un gran comunicador por los efectos que tiene una persona que tiene la capacidad de plasmar en un dibujo algo de lo que está pasando en el día a día. Para su familia, nuestro como canal, sentido pésame, igual de todos los medios de comunicación. Hoy en el Cita Regional tenemos aquí a 4 contertulios. Para nosotros es un gusto estar en su casa y quiero pasar a presentarlos antes que vayamos a las notas. En primer lugar al concejal de Concón, al concejal de Viña, don Jaime Varas. ¿Cómo está? ¿Me confundo? ¿No me confundo? Un gusto estar acá y poder compartir esta mesa de conversación. Gracias. Al concejal extinto ya de Viña, don Tomás de Rementería. Ahora don Tomás, extinto porque toma puro blanco, me dicen, ¿no? No. ¿Cómo está don Tomás? No. Mire, don Rodrigo, tinto. sigan esto de la conducción que más o menos lo hace. El humor no es su... El humor no es mi gracia, claro. Y la señora Virginia no lo va a llevar al festival. Ya. Don Luis Pardo, presidente de una comisión, me imagino, no es de la archilla. ¿Cómo está, no, diputado? Hace rato ya usted insiste en eso. Don Luis Pardo, ¿cómo le va? Muy bien, gusto estar nuevamente en Quinta Visión. Y un caballero que es director del SECPLA de Quilpué, que tiene muy buen nombre, el señor Uribe, don Rodrigo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Saliendo el resfriado. ¿Sí? También. ¿Cómo está Viñambre, la ordenanza y todas las cosas que están ahí? Pues bien. Le pegaban hoy día. Salió el regulador, salió el plan regulador, se publicó hoy día. Ahí está. Del año 71 teníamos vigente. Bueno, ya conversaremos, veamos las cosas que nos trae don Bernardo Belli, ya conversaremos para que usted nos escuche. Tras visitar en el hospital a los uniformados que resultaron heridos en un atentado explosivo en una comisaría de Huechuraba, el presidente Sebastián Piñera anunció que el gobierno se querellará por ley antiterrorista. El Consejo Municipal de Valparaíso conformó una comisión especial de cementerios para investigar los detalles de las irregularidades detectadas por Contraloría y poder entregar una pronta solución a las familias afectadas por la prohibición de funcionamiento de 2 cementerios parques. Se aprobó el proyecto de ley que deroga la ley reservada del cobre, estableciendo un nuevo formato de financiamiento para las Fuerzas Armadas, en una administración monetaria que contará con la participación del Banco Central y otros controles civiles democráticos. Tras la votación en que participaron 20.379 votantes, se confirmó el fin del paro docente que se mantuvo por 50 días. La decisión se logró con un 67,37% de votos a favor, mientras que el 32,63% votó para que continuaran las movilizaciones. Bueno, ahí veíamos lo que nos trajo el director de prensa. La verdad es que cuando uno ve esta cosa de las cartas bombas, que las veía antes, uno no se imaginaba de que también este fenómeno nos pudiera llegar. Quiero partir con este tema, porque no es un tema menor, diputado Pardo. Bueno, primero yo creo que esto es una alerta que se suma a las tantas que ya hemos tenido de que es necesario como sociedad tener una respuesta mucho más efectiva frente al terrorismo. Hay una ley antiterrorista que ha experimentado 9 modificaciones en democracia, pero que definitivamente no permite generar y movilizar adecuadamente los recursos frente a la amenaza terrorista. Hay una ley corta en discusión en el Congreso precisamente para poder avanzar en esta materia, y yo espero, entre otras cosas, que estos atentados nos permitan avanzar con una legislación moderna para hacer frente a una realidad de la cual los chilenos y nuestro país no está exenta. Ahora, desde luego, solidarizar con Carabineros es realmente un ataque cobarde, sea quien sea el destinatario, que se utilice un sobre sin además medir las consecuencias. Ahí podrían haber habido civiles. Era una caja, no un sobre. Bueno, me refiero a un envío postal, digamos, donde no hay ningún control además respecto de los que pueden ser víctimas de esto. Sí, pero ahí hubo una negligencia muy rara en Carabineros, porque ¿cómo se les ocurre
Si un paquete que viene no viene con el nombre del remitente, a nombre de la comisaría, no viene a nombre de nada, pasa y lo abren. No logro entender el error de Yo creo eso. que ahí hay un error de procedimiento que evidentemente tendrá que ser investigado y servirá además para que se adopten las medidas Pero lógico. a nivel de todos los servicios públicos. Y esto se puede convertir desgraciadamente en un fenómeno recurrente y por eso es que es tan importante tener la capacidad. Y yo quiero hacer aquí un vínculo porque no solo se trata de estas organizaciones anárquicas, que parece ser ese el trasfondo, ¿no es cierto?, de los que han estado detrás de todos estos sobres, sino que también hay organizaciones anárquicas detrás, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles. Y cuando no nos sorprendemos, ni hacemos, ni tomamos como sociedad las medidas frente a los encapuchados, frente a los que lanzan bombas molotov, frente a padres y apoderados incluso que alientan este tipo de movimientos violentistas, justamente estamos naturalizando un uso de la violencia que debiéramos erradicar y combatir con la mayor energía y en forma transversal todos quienes creemos en la democracia y no permitir ni tolerar este tipo de uso de la violencia. Don Rodrigo Uribe. Mira, yo comparto lo primero, rechazar esto absolutamente. Yo creo que uno tiene que partir por eso. Segundo, que ya se ha hecho como recurrente cada cierto tiempo tener este tipo de situaciones. Pasó en el metro, le pasó a Oscar Landerriche, hoy día pasó a Carabinero, Casi le pasó a Hinspeter. a Hinspeter. Entonces, la verdad tiene que ver un poco cómo se llevan a cabo la investigación, más allá, digamos, de las leyes. Yo creo que están los instrumentos jurídicos hoy día, porque esto es un delito, no digamos que otra situación. Por lo tanto, yo creo que hay un tema investigativo que debería ser más efectivo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no tenemos resultados sobre algunas investigaciones sobre el Landerriche. Pero ahí tiene que haber cámaras, que la persona que llevó el asunto. Pero por supuesto, debieran haber, pero hoy día, hasta el día de hoy no tenemos. No que llevó la caja, sino que quien fue a entregar la caja a correos. Por ejemplo. Ese es el personaje o la personaje que hay Por que ver. ejemplo, Claro. y ahí hay cámaras. Entonces, finalmente uno se pregunta cómo se lleva la investigación. Bueno, justamente, justamente la ley antiterrorista lo que permite es entregar ciertos recursos, como por ejemplo agentes encubiertos y otras medidas intrusivas que se puedan aplicar con control judicial, Lo que pero pasa es que a este tipo hoy de día yo creo que investigación. están los instrumentos legales, pero claro, finalmente uno mira, sí están, sí. No. Pero finalmente cómo se lleva la investigación. Yo creo que ahí hay una falencia. Han habido varios casos y finalmente hay varios condenados por ley antiterrorista. pero además Metro. hoy día sabemos Este cabro que quedó sabemos con qué Val, que grupos perdió existen, estos grupos anarquistas, sabemos y finalmente, bueno, uno rechazar, y yo creo que, mira, más allá, generalmente cuando se hacen estas leyes, justo con la coyuntura del hecho, terminamos con las leyes que tenemos. No, eso estoy de acuerdo, pero Yo esta creo ley que está hace años. Sí, El problema- pero tú mismo lo decías, han habido 6, 7 modificaciones a la ley antiterrorista, pero además los resultados son más o menos los mismos. A eso hace referencia al diputado. Pero sí, pero en la Sí, práctica... pero lo que hace como desde dice los años 80. lo hace como dice el En diputado. la práctica es la persecución del Nos estamos delito que no acostumbrando llegamos... a la Exacto. ocurrencia de estos hechos Exacto. y que queden en nada. Entonces, si en definitiva se repiten las conductas, disculpe. Continúe conductor, usted, si se nomás. repiten estas conductas, lo que tú tienes que preguntarte, ¿estamos preparados para responder a esto? Y pareciera que Pero hay imagínate, falencia en materia de Jaime, inteligencia. Imagínate Absolutamente. lo que Ya, pasó en pero Osorno. eso es lo primero que hay que concluir. Lo que pasó en Osorno indica la precariedad de los servicios de agua. Porque un terrorismo, digamos, que convenene el agua, al parecer... Ni lo digas, porque... Lo encuentro yo No, que- dramática o que la precariedad de intervenga Chile. Un equipo de esto y que... La precariedad de Chile la encuentro dramática en esto. o un par de puentes, termina el país Pero aislado. yo creo que lo que hay que estar de acuerdo y lo que se debe empujar políticamente es generar los instrumentos necesarios para que nuestras policías puedan cumplir su función y esclarecer Pero los hay, hechos. Ahora, tú eres abogado, hay instrumentos, pues. es que yo creo que hoy día no son suficientes, es decir, tampoco el Ejecutivo, porque acá como veo no es este gobierno, son materias anteriores. Es un tema de Estado. Ya, y por lo pero tanto, esto- en eso hay que decir, si hoy día no contamos con los instrumentos, se tienen que generar. Yo entiendo que hay una percepción por esto, de los abusos que se pueden cometer, o el tema de la violación de derechos humanos, pero hoy día yo creo que esos temas deberían estar superados, deberían establecerse los controles judiciales. por ejemplo- Tenemos un instituto de derechos humanos que está ahí. Por ejemplo, en la oficina en los años 90, cuando se desarticuló el Frente y otro grupo, se hizo sin mayor legislación.
Sí, pero Sí, pero Chile, aplicado- la oficina. pero esta discusión se ha ideologizado porque por los hechos de terrorismo, que son de terrorismo en la Araucanía, por la discusión si es o no es terrorismo. Sí, y por eso, pero ahora que pasó en Santiago, probablemente los que se Ha oponen... pasado más de una vez en Santiago, Claro. en el metro, la de Richard. Pero es Te puedo evidente- seguir Continúa, nombrando. Jaime. Por eso yo lo que espero es que esto se resuelva. Yo creo que Carabineros debe corregir las faltas que se pueden haber producido al protocolo, que ese es un tema, pero yo creo que lo que Además, ¿cómo debemos cor- contar con los cómo instrumentos corre- respectivos. ¿Cómo Ese es el Correos punto. de Chile no tiene estos filtros que tienen todos los correos internacionales para filtrar Empresa del algunos Estado. elementos químicos? Empresa del Estado. No, ahora no que es el la- Estado. ¿Correo? No. Sí, por Sí, una po. empresa, Una empresa pública. autónoma. Empresa pública. Autónoma. Empresa pública Empresa autónoma. pública del Estado. Aparte. Está bien. Eso, don Rodrigo. Don Tomás. Don Tomás. No confunda, por favor. Mira, yo esto Los vascos saben de lo terrorismo. conversaba con el diputado. Sí. Los vascos, no estoy refiriendo a Don Y Tomás, con- por y favor. con mucho dolor. con Sí, mucho dolor. fue terrible el Eh, País Vasco. Nosotros tenemos una espiral de violencia muy seria y yo lo he planteado varias veces que hemos estado conversando acá y lo conversaba recién con usted, diputado, cuando llegó. Tenemos una espiral de violencia en todos los ámbitos. Pues estamos hablando de esto que mandaron, pero si se nos olvida, ¿cómo se llamaba el que le mandó una bomba a la Embajada de Estados Unidos y resultó después... analista de... Lenín Guarda. El Lenín Guarda era experto Estados en Unidos. seguridad. Claro. La embajada de Estados Es Unidos. la joya. Mira, Lenín claro, Guarda trabajaba en la oficina, pues. Sí. Oye, Trabajaba en la oficina. los cabecitas calientes haciendo barbaridades es una cosa muy seria. Yo te coloco ese ejemplo. Salimos del caso Bomba, ¿entiendes? Donde resultó que el fiscal, uno chiquitito que había, con el mismo Hinspeter terminaron Que se que fue al- habían cosas que... Es decir, estoy diciendo que hay que irse con tacto porque hay un nivel de violencia. Yo te digo, el nivel de violencia de los encapuchados en el Instituto Nacional arriba del techo tirando bombas molotov no le puede gustar a nadie. ¿Entiendes? Los carabineros persiguiendo a los comerciantes ambulantes en Estación Central y en Providencia, esos niveles de violencia, si se le fue de las manos, pero no lo arregla usted, saliendo a palear a la gente. Si se está llenando de comercio ambulante porque hay un error en las oportunidades, hay un error. Y yo te digo, y esto va a ir creciendo. Nosotros ya entramos en la espiral. Nosotros vamos a tener en el resto del año y el próximo por lo menos 300.000 venezolanos. Y son educados, son trabajadores y son emigrantes. Es decir, vienen a trabajar, Gracias, no vienen Tomás. a cachondear. Eso va a impactar en el... Y la respuesta es También, violencia. también van a venir a Hemos cachondear. vuelto al cachondeo. El experto en cachondeo, pero van a venir a cachondear también. Don Luis. Bueno, yo creo que lo que señala Tomás es cierto. Hay El tema, por ejemplo, Hay una violencia- el tema final, no la violencia, el tema final de cómo los venezolanos están escopando puestos de trabajo porque tienen mejor calidad que muchos trabajadores chilenos, es un tema preocupante, ¿no? No es más que calidad, es voluntad. Pero bueno, yo creo preparación. que para seguir, después podemos abordar, por supuesto, el tema de la inmigración, pero para seguir con el tema que estábamos hablando, yo coincido con lo que dice Tomás, de que tenemos niveles de violencia excesiva en la sociedad. Es cosa de ver la conducta de todos en el tránsito, ¿no es cierto?, al volante, ¿no es cierto?, y en miles de circunstancias que vivimos cotidianamente. Pero por lo mismo que es tan importante separar y distinguir los instrumentos, ¿no es cierto? No porque tengamos, y no digo que eso es lo que haya aseverado Tomás, no porque tengamos esos niveles de violencia podemos tolerar la violencia. Y no porque se dictan normas, por ejemplo, para facilitar el trabajo investigativo de las policías o para sancionar en el caso de los que lanzan molotov en los establecimientos educacionales con normas como aula segura, se debe dejar de hacer otras cosas que apuntan justamente a educar en la convivencia, que apuntan a las bases de por qué se producen estos niveles de violencia. Pero desgraciadamente en Chile,
cuando aparece, ¿no es cierto?, una norma que va en contra, ¿no es cierto?, de quienes ejercen la violencia, ya sea para sancionarlo, o para investigarlo, o para poder esclarecer los hechos, aparece un sector del país que dice que los problemas, lo mismo que pasa con la delincuencia, los problemas están en el orden social, están en fin, y se relativiza entonces lo que debiera ser una conducta clara, transparente y absoluta de no solo de rechazo, sino de acción en contra de quienes ejercen la violencia. Y eso no obsta a que sigamos trabajando en paralelo en la rehabilitación respecto a los delincuentes, en atacar las fuentes de la violencia, con un adecuado programa de convivencia escolar como se está haciendo hoy día a nivel nacional en todos los establecimientos educacionales. Son dos cosas distintas y las dos cosas hay que hacerlas de forma simultánea. Pero cuando yo te quiero decir lo de la violencia, te coloco un ejemplo. Cuando yo era estudiante y habían huelgas y habían protestas, porque han existido siempre, y habían carabineros que tiraban bombas lacrimógenas, nosotros le tirábamos piedras y los carabineros tiraban bombas lacrimógenas. Y las piedras eran siempre de una dimensión en la cual le podía hacer un coscacho pero no matar a nadie. Y cuando por A, B o C carabineros tiraba una bomba lacrimógena y le pegaba a un estudiante y lo noqueaba, pues yo lo viví, se paraba todo. Ni más piedras, ni más bombas, los carabineros, se acabó esta cosa mientras recogemos había una hoy día Eran reglas del reglas del fair play. tirarle a los carabineros bombas molotov. Hoy día además la violencia a través de, por ejemplo, los juegos virtuales, que es un tema que se está estudiando, los jóvenes sobre todo, muchos, los que se han formado bajo esta generación de juegos virtuales y de una exposición. Se exacerba la violencia. Gracias, no límite. don Rodrigo. Mira, yo creo que... ¿Tú crees que en lo regional, una bajada a lo regional de esto está tan grave, puede seguir, continuar tan grave como en Santiago? Mira, quizás no, pero hay síntomas. De repente en las mismas universidades, la violencia, en los establecimientos educacionales, de repente cómo reaccionan algún gremio frente a alguna situación, también es preocupante. Yo creo que efectivamente, la región no ha tenido este impacto, pero además tenemos en la región el Congreso Nacional, donde cada vez que hay una movilización tenemos hechos de violencia, yo diría, a lo mejor bien importantes. Ahora, creo que hay un tema acá, yo insisto, con la policía, cómo se investiga, que no es el más adecuado. A lo mejor faltarán mayores recursos, mayor inteligencia, mayor preparación de los equipos, pero la verdad es que uno ve los resultados de hechos similares y terminamos en nada. Y finalmente la impunidad también lleva a eso, a que finalmente no me va a pasar nada y estos grupos siguen actuando. Yo creo que ahí sí, pero se produce, Rodrigo, un atrincheramiento. Yo no voy a nombrar a qué universidades, pero en una universidad de esta región, un grupo de estudiantes, en protesta no sé qué, levantó una protesta y dijo que se iba a tomar la universidad. El rector llamó a fuerzas especiales, entró fuerzas especiales y los barrieron. Sí. Es decir, perdón, tú estás definiendo cómo es el diálogo. Tú me hacías yo te llamo a fuerzas especiales y hasta luego. Continúa. No, pero claro, la universidad no es eso, claro. No tiene que ser eso. Pero yo creo que efectivamente debiéramos tener una preocupación especial cómo tratar estos conflictos, cómo resolverlos, cómo tratar estos grupos, porque finalmente estos grupos instalan la violencia y van polarizando. Finalmente el logro hoy día de que me imagino que estos grupos deben estar hoy día festejando que están a nivel nacional en todos los canales, en todos los medios, buscan pantalla. Entonces finalmente, y la violencia no se traduce más que en tener por un lado estos grupos pantalla y por el otro lado impunidad, porque yo no veo hasta el día de hoy día mayormente gente que ha sido procesado. No, sí, hay varios procesados, muy pocos, varios procesados por los atentados de bomba en Santiago. Sí, don Jaime. Sí, lo hace que ahí también, así como tú existe esa investigación de hecho, ayer murió policial, uno que estaba condenado a 17 años. Murió ayer en la cárcel de Santiago. Que existe una investigación policial, lo que uno también espera es que la respuesta judicial sea en tiempo y forma. Prudente, exacto. Entonces, no sé, la agresión que recibió hace unos meses el presidente del Tribunal Constitucional. Por ejemplo. Ante todas las cámaras, registros, nadie en duda de quién fue, pero lleva meses sin respuesta. Entonces, y en el caso Bomba... Pero eso, Jaime, perdóname, se ve agravado o cimentado por las redes sociales, porque en el Twitter o en otras redes, la gente por estas cosas insulta
aplaude, aumenta, digamos, Porque con una la impudicia las redes tremenda. sociales uno las tiene que tomar en su justa medida, son Las barras termómetros, bravas, son claro. información, pero en el tema del Tribunal Constitucional está clara Lamento la agresión. discrepar contigo. Las redes sociales hoy día ya no son ni justas ni no, tienen medida. Pero no, pero si está claro. Y si Chao, tú pretendes. puedes decir cualquier cosa, Pero si tú, la gente- pero si tú pretendes administrar un país o legislar en base a lo que te dicen las redes sociales, estás muy perdido. Pero en el tema del caso Bomba, que tanto se hace referencia, recordemos que los mismos que fueron imputados por un caso acá en Chile terminaron siendo declarados España. inocentes y en España fueron condenados. Entonces Claro. ahí también tenemos que preguntar qué diferencia hay ante mismos hechos. Y ahí están las diferencias que te tiene que determinar. Hay que cambiar los instrumentos, hay que cambiar las facultades, pero algo tú tienes que cambiar. Resulta impresentable que esas personas hayan terminado siendo condenadas en España. ¿Tú sabes por qué lo condenaron en España? ¿Qué? Porque la Iglesia Católica está muy avanzada. porque a esa No, pareja... La a Iglesia esa- española está muy Ah, avanzada. Tenía cámara dentro de la Iglesia. Pero es que, por los hechos de España. Es que tal vez... Por los hechos de España, es que pero tal vez... cámara dentro de la iglesia. es que tal vez Dios vamos está a en llegar a todas eso. partes, pues Dios está en todas partes. Pues. Probablemente Toma, lleguemos a continúe eso. usted. Claro, continúe usted. Salen predicando. El obispo. No, yo creo que el tema de la violencia es un tema que nos atañe a todos y tenemos que, aparte de condenar, aparte de ver las leyes, es volver a insistir. Yo voy a insistir. ¿Dónde fue el principal fracaso nuestro como sociedad? En la educación. Y en la época del general y en la época de la Pero usted en su democracia. educación dice que tiras a piedra, por lo que está a confesión Yo de no- parte, yo no- relevo yo de nunca prueba. tiré- Usted estaba contando eso, pues. Pero eran chiquititas, dice. Pero piedra chiquitita, dice, y si alguien queda en el suelo, se paraba la pelea. Yo Pero estoy si hablando vamos- de... Yo estudié en la época de la República, señor. El siglo antepasado. No, el siglo pasado. No. Ya, ya. No, si usted tiene bastante más, ya se lo he dicho otras veces, bastante más uso y como 10 minutos menos que yo, así que no me venga con esa broma. Bueno, pero yo te digo, lo principal es cómo la sociedad se involucra. Tenemos el problema de las redes sociales, tenemos el problema, tú mira esos juegos y son una locura, de un nivel de violencia. Sí, ahí uno... Y deja los juegos, ande y siéntate en la televisión. Y con imágenes bien Búscate fuertes. un canal de humor. Siempre he dicho, ¿cómo no hay un canal de humor que todas esas películas que uno se reía o todas las... No existe. El de la hípica, un No gol, porque tenemos no tiempo. ganamos nunca. No, El de los el de la monos. Cámara de Diputados y el Senado. Ah, Esos son los dos ahí canales de está, humor. eso De humor. no. Los de humor son los de la Cámara de Diputados y el Ya, no Senado. ya ni me dan ni risa. Pero yo te digo, pero tenemos un nivel de violencia en la sociedad. Naturalizado, que es lo peor. Y como bien decías tú, y de repente, casi de lógica. No tiene de lógica. Yo puedo tener mucha diferencia, pero ver a unos muchachos, porque no son unos delincuentes, no, unos muchachos, por tamaño, con textura, arriba del techo del Instituto Nacional, tirando un molotov. Porque diría, bueno, si tiran piedras será como era, nosotros Con nos subíamos buzo al blanco. techo, ni tampoco. Pero hoy día, Tomás, esos muchachos no están solos. Detrás de esos muchachos hay organizaciones de adultos, que las tenemos bastante individualizadas ya, ¿no es cierto?, que son las que alimentan esa violencia y que publican incluso en sus redes sociales e instigan a la violencia. diputado, ¿Y si quién fuera- son? Son viejos sesenteros que están tratando que esos muchachos hagan Oye, lo que ellos viejos quisieron hacer sesenteros, y que pero no... estoy- ¿Usted es cincuentero, sesentero? Cincuentero todavía... Le querido falta, Rodrigo, aunque se le muera de le envidia le usted. falta poco. Le falta poco. Le tocaste los cachos con los... Sesentero, dijeron, Tomás, no setentero como No, usted. sí, yo tengo súper Ya, asumido, así ya, que... Ya. Pero objetivamente... Asumido, bien llevado, ¿cierto? No, el nivel de violencia, yo creo que debemos concordar todos que el nivel de violencia es, en general, en nuestra sociedad, en nuestra región. Es brutal. En nuestra región, en Ayer- esta cosa ayer de hubo los una- tacos. Ayer hubo una marcha en Valparaíso y hubo destrozos, entonces ya estamos acostumbrados a que, Además, la a misma que el imagen, que el informe policial diga, no, la marcha se realizó sin incidentes, salvo hechos aislados. Entonces ese hecho aislado ya está, ya es una costumbre y se termina Tiene que haber un naturalizando. discurso coherente que, mira, no hay ninguna justificación a la violencia de donde venga. Porque eso se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Eso. Y eso lo tenemos que aprender. Y del que venga. Y entonces lo que decían, cómo se agarran a patadas por un
por un problema de tránsito, que tú no te Y caes en la cabeza. se bajan con palos. Que hay con una fierro, carga ayer hubo una de situación neura y de... Esto realmente... Entonces, Anda tú a adelantar a alguien, a hacer algo, Una demorarte, maniobra claro, o pararte digamos, O y tratar no de avanzar. cambiarte de pista, Claro. señalizar para cambiarte de pista. No te permiten te cambiar. bloquean, no te ayudan. Bueno, tenemos que ir a una ¿cómo, pausa. ¿Cómo tú aportas eso? Yo te voy a decir, a una amiga mía, la semana pasada, le robaron el auto 4 tipos en Suecia, quinta o sexta cuadra, En la calle Suecia, aclaremos porque si no... en la calle La, Suecia. la avenida Suecia Suecia. va a Avenida llegar. Suecia. Tengo. Tiene una amiga a ti siempre tú me Donde usted tenía su hotel. Sí, señor. Restaurante. 4 o 5 cuadras más allá. Cerca de Los un gran 4 partido. tipos con una pistola y se llevaron auto, cartera, Todo. promedio 9 de la noche, antes de las 9. Hasta amiga se llevaron. Eso se salvó. Claro, no te queda otra que decir, ¿sabes? Que llévenselo. ¿Y dónde está el don Juan de esa amiga suya que no fue capaz de pararse ahí a defender eso? Bueno, tenemos que ir a una pausa, la pausa breve, estamos en cita regional con don Tomás, don Jaime, don Rodrigo de Y don Quilpué Rodrigo. y don Luis. La pausa Mira, si breve y quieren ya mi opinión, volvemos. si quieren- ¿Cómo están ustedes en esta segunda parte? Con un cafecito, con algo para el frío, porque realmente es mucho frío. Vamos a la segunda parte de esta cita regional. Yo quiero que analice usted lo que significa, yo creo que es increíble, en una región lo que está pasando en Valparaíso. 2 cementerios al interior del cementerio 3, porque el cementerio, aparte del cementerio hay uno concesionado y uno municipal, están con prohibición de funcionamiento todavía. La gente reclama, nos han llegado una gente que ha reclamado al canal, qué sé yo. La gente se preocupa. Yo quiero conversar sobre este tema, lo que significa y quién le pone el cascabel a este gato. Don Luis. Bueno, lo primero señalar y felicitar, yo creo, la actitud del Ceremi de Salud, de Francisco Álvarez, que ha tenido la voluntad y la disposición de tomar medidas, porque muchas veces estas cosas, ¿qué es lo que está pasando en los cementerios? Hay problemas con la evacuación de aguas, hay sarcófagos que están inundados, hay un problema sanitario que puede agravarse, hay deficiencias en los baños para atención del público y por supuesto el público reclama por la clausura del cementerio y por lo tanto puede ser muy impopular tomar una medida como mantener la clausura, pero yo creo que aquí lo importante es que la autoridad sanitaria, en este caso el Ceremi de Salud, ha mantenido la decisión hasta en tanto no se cumplan por parte de la municipalidad las correcciones que se... ¿No hay pongan. una persecución al señor Chat por parte No, no creo, porque del gobierno yo he regional, visto- etcétera? Porque No. ellos reclaman aquello. No, yo he visto en el Ceremi la misma actitud en varios otros municipios, no necesariamente del Frente Amplio ni nada parecido, y por lo tanto yo no creo que... Aquí hay parámetros objetivos, o sea, si está Es inundado... el único, ¿no es cierto? el Está único flo- cementerio entonces. ¿Cómo? El único del Frente Amplio en la regional. Ah, también. Sí. El único alcalde. No, yo creo que la autoridad sanitaria tiene que actuar independientemente del color político del alcalde que corresponda y tiene que aplicar la ley. Si tenemos un cementerio que se puede traducir en un problema sanitario mayor, no puede hacer vista gorda ni menos entrar en consideraciones políticas, ya sea a favor o en contra. Por lo tanto, yo creo que ha habido una actitud de la autoridad que ojalá se aplicaran todos los órdenes, porque muchas veces vemos a las autoridades persiguiendo problemas menores. Ahí Tomás, que conoce bien cuántas veces por una llave mal puesta no dejan inaugurar un restaurante, ¿no es cierto?, o un negocio, y a veces son faltas realmente menores y vemos que al lado hay faltas gruesas que atentan o afectan la sanidad y el riesgo para las personas y la autoridad no hace nada. Entonces yo veo que la Seremía de Salud en este y en otros casos ha actuado con bastante diligencia y está aplicando la norma como corresponde. Por lo tanto, ojalá que el alcalde se ponga las pilas y arregle los 2 cementerios. Si es Ese responsabilidad ejemplo que tú municipal. hiciste no es de Viña del Mar, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese quién? Ese ejemplo que tú pusiste No, no es de él es Viña del diputado Mar. del interior. No, yo- del interior. Yo Don vengo Rodrigo. de paseo no. Don Rodrigo. Es que lo que pasa, permítame Dale, un segundito, don Rodrigo, lo que pasa es que en la cuestión del cementerio, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, que
Ceremi tiene que actuar. Demos la Pero un vuelta para allá, colega ¿no? diputado suyo, de su Celis. parroquia, fue igual que un canoso amigo de este señor, a avivar la cueca. Y Yo que siempre también he era dicho que amigo los suyo. diputados, nunca. No, po. Pero era diputado de su partido, de Bueno, su ex partido. Ya no estoy yo en esa parroquia, así que... Ah. Pero, Usted era tan amigo como yo. Pochinguear el ¿De cuento. quién estás hablando? De uno que tiene un nombre parecido al suyo y se llama Rodrigo. Al mío, claro. Sí. Claro. Que te dijo porque no lo invitaba. Y así dijo, cuéntale firme todo. Ya, pues. Pero si él está parte invitado. la de- Lo voy de hecho, pero- lo voy a invitar un día con usted. ¿Le El parece? 8 días. Ah, tú, está bueno sabes que hay dos personajes por los cuales yo me paro, Pues ya, me visto y me voy. Ya. Ese uno, Por favor. ese uno. Y el otro es el amigo tuyo. Ya. Que también dicen que hay que decirle honorable. O sea, Igual es ves una tú, contradicción. un para estar diputado. en este programa hay que ser amigo de don Tomás y... Te das cuenta lo que son las Pero cosas. viste Vamos, viste vamos. los... Pues yo me di la ¿viste vuelta, el honor así que- de esta mesa, Luis? Bueno, está bien. Yo Nos tengo un sentimos profundo honrados, nos respeto, sentimos te honrados. digo, en la gente, en la diversidad. Sí, por supuesto. Todos aprendemos. Yo lo que no tengo respeto es cuando meten la mano en el cajón público. Y yo creo que eso es lo que se nos Me parece pasó. muy bien. Y ahí- Pero y ahí uno volviendo, tiene pero que volviendo a ser, esto te Yo digo. entendí lo de Viña, fíjate. Si esto pasa en todos lados. pero si lo estaba bromeando. En Valparaíso, ¿tú te has dado cuenta el nivel de precariedad que hay en la ciudad y en la calle? La gente se vende cualquier cosa en cualquier lado, Porque digamos. se fue de las manos, hombre, porque se fue de las manos. Porque no hay un- confundimos orden con otras cosas. Claro. Sí, Con el así orden te es digo, necesario. y se fue de las En Valparaíso manos. está todo permitido. Y en Viña tú y que es culpa de la municipalidad, que tú anda a las 9 de la noche a la calle Valparaíso. Sí, pero no comparemos realidades. No es culpa del absolutamente municipio, distintas es de culpa Viña de que con tenemos un Valparaíso. modelo de desarrollo mal hecho. Y que la gente entonces encontró que se siente con derecho. Cualquiera va y tira un paño y vende lo que se le cante. Y tú después decís, bueno, es que los carabineros tienen que buscar, que tampoco lo solucionas con lo que estábamos hablando antes. Yo lo que digo es que no me gusta a los señores parlamentarios avivando la cueca de esto. Mande oficio, pida hablar con el alcalde. Esa es la función de un legislador. No es ir a la... Porque eso aporta... Sí. Mira, tienen toda la razón, pero le fueron a quebrar O sea, los vidrios, le fueron a tirar... No, Gracias, Tomás. eso es lo que quiero decir yo, O sea, ese nivel de violencia. yo no- Ver que yo en no el tenía claro, municipio de fue- Viña le fueron a tirar piedra, a quebrar... O sea, iba el diputado Celis con ellos cuando fueron... Sí, señor. Don Jaime. No, a ver, yo primero quiero reiterar lo que señala el diputado Pardo de la muy buena acción y gestión que ha hecho el Ceremi de Salud, Francisco Álvarez. Y la verdad, las cosas... Él no es médico, no es Ceremi. Sí, ¿Es médico? No, es farmacéutico. Es farmacéutico, cumple los requisitos, es muy joven, lo hace que, pero ha hecho una buena... Parece estudiante de medicina. Sí, que se ve muy joven. No, pero parece que es químico farmacéutico. Químico, Químico está farmacéutico. dentro de los requisitos que se pueden cumplir para el Para ser cargo. eso. Pero en definitiva yo creo que acá atendía la gravedad de las situaciones, yo creo que... No quedaba mucho más. Y lo que uno espera es la acción, en este caso, de la autoridad sanitaria. Ahora, Andrés ha cumplido con su función. Yo creo que de repente parece que a algunos no les gusta mucho la crítica y está bien, pero recordemos A ver, que pero, perdón. Pero ojo, la situación terminó. Perdón, hoy pero día para. con un alcalde querellándose Sí, pero contra un vecino para Jaime, que por fue a favor. protestar. Ahora me recuerdo, yo no vi a Celis, pero yo vi que la turba entró y rompió vidrios. Sí. Yo no lo vi en la nota, a la nota acá no la vi, yo vi la turba, a lo mejor él está cortado, pero si él estaba ahí no corresponde eso. Pero esta es la comparación. yo creo que hay dos Yo lo que estoy cosas. diciendo, esto está ligado al tema que hablábamos antes. No De nos la olvidemos de la violencia, sí, violencia. sí. Es violencia, es lo que sea. Sí, correcto. A ver, yo quiero Sí. separar las cosas porque acá hay una responsabilidad municipal. Estoy de acuerdo, claramente, estamos tema todos de sanitario, acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y la autoridad sanitaria lo que está haciendo es fiscalizar y cumplir su función. Y muy estamos bien todos hecho. claros, ya. Muy bien Ahora, hecho. obviamente, los familiares, los deudos, todo eso, tienen un legítimo sentir de, obviamente, preocupación, malestar. Todo eso. Ahora, yo creo que si uno hace una recopilación de toda la información, la primera autoridad que escuchó a estos vecinos fue el diputado Andrés Celis. Y por lo tanto, yo destaco eso. Ahora, que esto haya derivado en otras situaciones, yo no haría responsable que Andrés haya... Yo no creo que terminado Andrés eso. haya- Haya No, terminado tampoco. Oye, Si nadie está siendo responsable. Es que ahí hay una delgada línea Oye, sí, que no pero, podemos... pero mira, por no eso. mezclé loro No, con mono. no hay que- no yo hay no he que- dicho, espérame un segundo, yo no he dicho
que esté, estoy diciendo que entonces tanto él asesó, sí. como Canoso, ambos, no es su proceder, y usted como diputado estará de acuerdo conmigo. El estilo tiene que ser Porque republicano. todas estas cosas terminan en un acto de violencia que ni se lo merece el alcalde ni el Seremi de Salud. El Seremi de Salud lo hizo y muy bien, y está muy bien hecho por respeto a la gente. Bueno, recordemos a ese mismo Seremi el año pasado, cuando Quintero. en Quintero cómo lo maltrataron. Entonces, yo creo que ¿Cómo hay que lo suspendieron inclusive? Sí, pero es un tema administrativo que se resolvió y lo resolvió Es la un propia tema Contraloría. administrativo que un señor pasa que honorable lo acusó. Le sobraban pero- horas para sí, ser sereno, pero hay una... Pero eso se resolvió y la Está propia bien. Contraloría estableció que cumplía sí, todos los exactamente. requisitos para el ejercicio del cargo. Ok, pero yo creo de que... Tiene que haber un respeto republicano en el cumplimiento de sus Pero, funciones. Jaime, Nadie puede tolerar sí. que vayan a un alcalde. yo no sé Que qué... probablemente a muchos sorprendió que hayan vecinos de Valparaíso que hayan ido a reclamar de esa forma. Pero- Probablemente a muchos les llama la Sí, atención. pero Jaime, no se puede tolerar Ninguna ninguna forma. Sí, forma de violencia. ninguna forma. Y tampoco sea Celi, González, Pedro, Juan o Diego, ninguno de ellos parlamentario debería, que sea, ningún sí. parlamentario que sea, debería estar en, digamos, ser partícipe, avalar un acto de violencia. Eso es, si eso es lo que se trata. Yo no vi a Celi, pero de lo que está Pero te diciendo, digo, pero vi la avivarla- vitrina. si yo lo que estoy diciendo, hay ciertas cosas que tú avivas la cueca. Que hay una cadena de Perdón. Sí. Son Rodrigo. cada uno lo suyo. Mira, yo creo que Juanito Augusto no avivaba la cueca. No habría caído en ese era tipo muy de prudente. acción. Sí, po. Ahora, mira, Por yo creo favor, que con respeto no compare. Ser amigo nuestro, sí, muy amigo, un afecto muy grande, un Mira, yo gran tipo. Te quiero comentar un tema que a propósito del el problema que tiene el cementerio, más allá del tema sanitario, tiene que ver con un tema mayor. ¿Y cuál es el tema mayor? calidad del suelo. ¿Y la pendiente? No, es que no tiene título. No tienen título. No tiene título a nombre del municipio una parte. Entonces que no pueden... Claro, y ahí se generan todos estos problemas, parte de esto. Y yo lo sé porque lo conversé en otra calidad de... ¿Y tú de cuando Seremi, fuiste Seremi no de- solucionaste eso? de bienes nacionales. No, porque, mira, sí, y no es el único, Deben haber varios. y no es el único. Y yo creo que hay un tema que no es menor, que tiene que ver, en el fondo, cómo tú cobras a los terceros por un servicio donde además tú no eres el propietario. Ahora, No, y sí cómo se puede, hace- legalmente se puede, pero es un tema discutible. Subsanable. Subsanable. Ahora, yo creo que efectivamente aquí estamos en una situación, claro, los deudos, las personas que ven a sus familiares en esta situación, obviamente que genera una situación compleja, pero nada justifica estos hechos de violencia, y ahí yo creo que tenemos un consenso. Ahora, claramente ahí estamos en una situación donde los cementerios en general tampoco se han modernizado y tampoco uno ve mayor inversión. El cementerio de Valparaíso en algunos sectores es de una precariedad, la verdad, lamentable, que uno ve y la verdad... Y además desde un el punto de vista cementerio sanitario, arquitectónicamente bien precario. muy- Tú ves ahí cuando pasas por la carretera que están el derrumbe que tiene, varios cuerpos Los que nichos, están, a la vista. están expuestos. Pero ojo que en algunas comunas son unidades que sí generan ingresos. En aquellas Sin que duda. son bien Sí, administrados, sí, sin duda. se En muchos- transforman en una muy buena fuente de Si ingresos. tú ves, hay muchos Es municipios que le gusta el tienen negocio, usted el negocio con los No, muertitos. hay Don que Luis, hacer- don es Luis. un buen Hay que hacer una negocio, buena Luis, gestión. don Luis. pero requiere también Una que buena el- inversión. Po. el ¿Vamos a seguir servicio con los sea cementerios? vinculado también a lo que Como usted pasa. quiera, quiere o decir si quiere ver con la ley. Oye, lo que quiere decir el concejal Vara que en la corporación en Viña del Mar lo único rentable era el cementerio. A pesar que tú lo dices con ironía, Sí, bueno, pues es verdad. Claro, Don- la don- primera obligación, si el cementerio es municipal, es que cumpla con los estándares, porque la municipalidad al final del día es es parte también responsable. del fisco y del Estado y por lo tanto tiene la obligación de aplicar esos estándares y estar a la altura. O sea, en muchos cementerios, ponte tú, que uno va a cualquier país, uno hace el recorrido, tiene todo un carácter incluso hasta patrimonial. En este caso podría, ¿por qué no tener un carácter así y hermosear lo que hoy día tenemos? Pero además tenemos temas sanitarios, temas de propiedad, temas no menores que hay que resolver. Gracias. Don Luis. Bueno, cambiamos de tema. yo Cambiemos creo, de tema. porque, se votó finalmente la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Anteayer, mejor dicho,
esta semana se aprobó unánimemente en la Cámara de Diputados, algo que ya venía también con una aprobación mayoritaria del Senado. ¿Nadie votó en contra? En la Cámara de Diputados nadie. En el Ya. Senado me parece que hubo una abstención, pero no estoy seguro. ¿De qué? ¿El Senado La Torre? No, fíjate que entiendo que la votó también favorablemente. Pero no, yo creo que ha sido unánime la votación. Y yo creo que es muy importante destacarlo, porque la derogación de la ley del cobre es una cosa que está contenida dentro de la ley, pero lo interesante aquí es la sustitución de un mecanismo como la ley reservada del Sí, cobre. a ver, perdón. La gente no sabe. La gente no sabe y vincula esto, que la ley reservada, que Pinochet, esto es mucho más antiguo. Viene de Ibáñez. Claro, viene de Ibáñez, Viene de Ibáñez. claro. Pero también hay mucho mito, porque la gente se imagina, y muchos avivan la cueca para emplear el término de la ronda anterior, que las Fuerzas Armadas gastan el 10% de las ventas del cobre, o se les pasa así a fardo cerrado, y la verdad es que si uno mira el histórico de los últimos 10 años, se ha gastado menos del 50% del 10% que está asignado por ley. Es ¿Y la decir, diferencia se ha guardado? la diferencia no siempre se retira, en el caso de la ley reservada del cobre, pero los excedentes se depositan en una cuenta que se llama la cuenta 4, dentro de la jerga ahí financiera, y esa cuenta que la administra el Estado, obviamente, tiene hoy día un pozo de 5.000 millones de dólares. Ahora, lo importante es ver el reemplazo, porque la ley reservada se reemplazó por un mecanismo de financiamiento plurianual que contempla un financiamiento basal que permite asegurar que se mantengan en el tiempo las capacidades de las Fuerzas Armadas e introduce fiscalización y control civil bastante fuerte, guardando por supuesto el secreto y el resguardo de las informaciones que son obviamente secretas por tratarse de materias propias de la defensa, pero la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y las comisiones de defensa. ¿Se va a mantener van a tener- la misma cantidad proporcional? Se parte de una base del promedio de los últimos 6 años que han consumido o gastado las Fuerzas Armadas. Hace como en un su- promedio. Y ese promedio es menor al 10%, entonces, por lo que tú me Es menor al refieres. 10% porque nunca se ha gastado el 10% Ok. en su totalidad. Don Tomás. Mira, yo lo primero que quiero es dejar aclarado que yo no tengo una persecución sobre los señores parlamentarios. Yo lo que he dicho es que, retomando el tema que nos Legislar. trae principal, que es el tema de la violencia, Sí, claro, sí. no me gusta ver a los legisladores avivando la cueca en actos que terminan en actos de violencia. Sí. Porque la gente tiene derecho a protestar, la gente tiene Es derecho legítimo. a reclamar, es legítimo. ¿Me entiendes? Entonces, ver, y para ser ecuánime, puse los dos ejemplos, Los dos porque diputados, casos he visto lo mismo. Yo creo que porque todos aportamos o a la paz social o a la violencia social. Vamos a invitar al diputado Celi y Don Tomás. Animando la ¿Y quién era el otro diputado? Porque habló de Rodrigo otro- González, A él el Canoso, se refiere como el Canoso. ex amigo de Don Tomás. Continúa, Don Tomás. Mira, está tan claro como mi humor que en el Consejo Municipal, como le decía yo cuando me refería al señor... Era primo. Deja tranquilo, Rodrigo, continúa con lo propio. Yo en el Consejo Municipal me refería al innombrable. Todos sabían de qué estaba hablando yo. No, si uno tiene... En política Tiene y en la historia. sociedad hay que hacerse responsable. Y eso ocurre en todos los partidos. En los suyos, en los nuestros, los de él, todos. Pero dicen que usted Y se cuando- quedó pegado porque él no fue candidato y usted no alcalde, ¿no? ¿Qué cosa? Que él fue candidato a alcalde y usted no por el PPD, ¿no? Perdón, la historia es... Yo dije que no iba a ser candidato. Ah, ya, es que la gente no lo sabe. Ya siga, si lo estoy molestando, rementería. No me había dado Están cuenta pulsando, que usted están se, pulsando. no me había dado cuenta que se dedica a molestar. Esto es un a fondo con Rentería, parece. A fondo, claro. Yo le voy a dar a fondo ahí. Voy a ir a fondo a darle a fondo. Espérate que vuelva el contraataque. Tiene acumulado. Se lo está guardando, se le acabó el tiempo, Don Tomás. Muchas gracias. Don Jaime. Don Jaime. Continúe, Don Jaime. Oye, se le acabó el tiempo. Tú no vayas a ser cómplice de esto. Continúe, Don Jaime. El conductor. Oye, no tú te no vas a cedo ser mi cómplice. minuto. Continúa, Jaime. No. Oye, Bueno, ya, Vamos siga con usted. otro tema. O sea, Era la- ¿Por qué van a perder así yo el tiempo?
Por favor, Casi Tomás, una agresión. ¿algo que agregar? ¿Algo que agregar? ¿Alguna cosa? ¿Alguna, Después de este alguna otra diatriba más contra algún otro diputado? No, si yo no tengo, mira, yo no tengo, a mí, por ejemplo, te digo, no se me pierde. Hay cientos y De que tantos no me más. gusta al Florcito. Te quedan Cotúa de 153. legislador. Y será muy buen músico, será muy pintoresco, pero yo quedo cada uno lo suyo. Y yo le digo, en su oportunidad, cuando a mí me propusieron ser candidato a diputado, le dije, yo no soy para eso. Yo soy cocinero, carpintero, hacedor. No voy a ir a legislar. Y gran amigo, continúe, don Jaime. No, yo creo que el tema de la ley reserva del cobre y la modernización que se ha producido, yo creo que es lo que espera el país, lo que necesitamos, y obviamente también del punto de vista de Codelco también se recibe como una buena Los gastos reservados noticia. venían de ahí, ¿no es cierto? No. ¿No? Está No. separado. Hay una confusión en eso porque la gente se imagina cuando se habla de los gastos reservados que es una proporción de gastos que también se le quitó el piso que tenía. Se bajaron. Que se destinan a los fines de inteligencia militar, no inteligencia de otro tipo. Entonces yo creo que es una muy buena noticia. Pero es lo que vende o lo que produce. La ley tengo La ley entendido era que sobre es lo las que ventas. es lo que. Son las ventas. Pero nunca operó en Porque te términos digo, porque viene el absolutos. tiempo que estaba la Anaconda, la Braden Copper Company, sobre lo que Lo que pasa es que producía. no era el 10% en ese tiempo. Claro, pero era lo que El 10% producía. viene en la modificación de la época de Allende. Ahí viene la modificación. Ahí viene la modificación. Continúo, Sí, Jaime. que no, para mí es una muy buena noticia y da gusto también este tema de legislaciones en las cuales son aprobadas con ese nivel de unanimidad, lo cual demuestra el trabajo legislativo, y uno esperaría que también la mayoría de las leyes fueran aprobadas en esos términos y comprendiendo lo que dice Tomás de que la principal función del parlamentario es legislar. Sí, eso yo creo que eso es lo que de repente Que uno uno puede espera. echar de menos. Pero a mí me llama me preocupa, digamos, cómo conciliar este control civil y democrático de las fuerzas sociales, civiles que aparecen ahí, con lo que caracteriza o debe caracterizar a la defensa de un Estado, que es la reserva en relación a esto. Yo se lo puedo explicar en la próxima vuelta. Sí, no hay más problema, se nos está yendo el tiempo, no queda nada casi. Mira. Don Rodrigo. Esto era Una fondo con Pardo. un viejo anhelo de los años 90. Yo me acuerdo en el programa de Elwin estaba eliminar el 10%, porque se entendía que había una distorsión ahí. Si no, mira lo que pasó con algunas compras de material bélico, la fragata, en fin, por nombrar aviones, en fin, tuvimos ahí también algunas situaciones. Yo creo que es lo que hoy día, y ahí comparto siempre lo que dice Tomás en torno a la transparencia, y este es un tema también de Sí, pero transparencia. una golondrina no hace verano, seamos claros, una golondrina no hace verano. No significa que el uso completo de esos fondos hay que ser preciso. Pero te genera una distorsión. Sí, claro. Hoy día, Claro. y hoy día que se Pero- vote, que se resuelva en donde se tiene que resolver, que el Congreso, En todos el los presupuesto países democrático, se Todos los resuelve en la países instancia que se lógicos en el mundo, parte por los europeos, es el Parlamento el que apruebe la ley. Pero ojo Esta que- cuestión que tú lo tenías asegurado, pasáis por encima del Parlamento. Claro, absolutamente. pero ojo que el resto de la administración pública no tiene ley de reserva al cobre y los escándalos financieros han sido parejos para todo el mundo. O sea, el No hay- problema no no es la hay ley de que reserva al cobre. criminalizar No la podemos, fuerza el armada. problema- Tomás, solucionar además, las cosas perdóname, empatándolas. El general Estoy diciendo que el problema no es el origen del Lucho, financiamiento. el problema es la general falta de mayor de la fiscalización. OTAN, me recuerdo hace unos años, fue También, pues, pasó. condenado Claro. porque le puso la mano en Exacto. una licitación de las cosas. Entonces, esto no es una cuestión... Y por eso, claro. y por exclusivamente eso, de Chile. que Claro. tú digas, mira, hay un fondo y tiene a mí la Es lo reserva mejor que será se para resuelva afuera, en es un lo que usted espacio. compra. Pero lo que gastes, de lo cual tiene que ir a la Comisión de Defensa Pero es lógico, del es Parlamento, lo porque el mejor que Parlamento es lo que así va a representa ser. a la Y además con un institucionalidad. programa plurianual que te establece un promedio donde va a estar Que es muy más o menos inteligente claro. porque tú votas para 4 años después que coinciden con el primer año del gobierno siguiente. O sea, no tienes el problema de discutir, por ejemplo, Y esto nos, el ojo, presupuesto y en esto un nos momento de Gracias. elecciones. Y esto nos genera distorsiones con los países vecinos. la Gracias, adquisición de Rodrigo material Uribe, bélico. Luis Pardo, Tomás de Renilla, Jaime Varas. Tenemos un minuto final, pero antes me dejo una cosa. Si es para los 4 años después,
Puede suceder que con tanta cantidad de diputados, los cambios que van a haber, que uno de aquellos, de todos los 151, 2, 3, 50, 20, no sé, no vayan a estar en el periodo siguiente. Ojalá que haya algún compromiso para que no se les abra el No, la vulneración del secreto militar tiene pena de cárcel. Su minuto final, señor Pardo. Bueno, yo creo que justamente esta aprobación de la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas en forma unánime, si le agregamos que se estaría destrabando la reforma previsional a partir de los acuerdos que se están logrando entre el Ejecutivo y ¿cómo se llama? La Democracia Cristiana, algunos parlamentarios del PPD y los parlamentarios del Partido Radical, lo mismo estaría ocurriendo con la reforma tributaria. Bueno, es un aliciente para quienes pensamos que el país se construye entre todos, que no sacamos nada con quedarnos enredados, ¿no es cierto?, frente a los intereses políticos de corto plazo, y esperamos que eso se traduzca en que el ánimo del país comience a cambiar y los que tienen pretensiones de solo obstruir y ganar el punto político sean juzgados por la ciudadanía para que mi sector tenga mayoría en las próximas elecciones parlamentarias. Tomás. La historia os juzgará, decía. La reunión Jaime. que no te invitaron, la reunión en el Cerro Castillo, sacó una pauta, pero aquí el diputado viene pero instruido. No, pues eran los jefes de bancada y subjefes. Sí. Y algunos, Y algunos alcaldes. Yo les mandé la pauta, no fue. Está la alcaldesa Y ella. algunos Ese alcaldes. fue el acuerdo, ese fue el encuentro regional, ese fue el De la gabinete Calera. regional. Don Tomás, su tiempo. Que ya no le quedan. No importa que no quede nada. No, por favor, Pero no le consuman Así- más. Oye, usted anda de buen ánimo, lo felicito. Oye, eso- Tomás. que eso- Gracias. Gracias en Eso este fondo de alimenta- Tomás. Reiteraré que todos los esfuerzos, hablando en serio, que todos los esfuerzos que hagamos para evitar la violencia donde sea, de las molotov, del rayado, de los choques, de los empujones, de las malas palabras, de eso, es fundamental. Tenemos una sociedad enferma porque además es una sociedad angustiosa. Muchas gracias, don Jaime. No, junto con agradecer la invitación, solamente en el mismo clima que señala Tomás, lo que uno espera a propósito de los últimos conflictos a nivel regional, de La Cámara de gobierno, Concón está allá. no, pero de gobierno regional, consejo regional, el famoso ARI, que yo creo que eso la región lo necesita. Hoy día, con las cifras económicas que se conocen a nivel de desempleo, la verdad las cosas Está preocupante. 130.000 millones de pesos más Bueno, de pero presupuesto para la acá región. tienen que ponerse de acuerdo, pero no podemos dar el tono de las discusiones eternas entre el Consejo Regional y el Gobierno Bueno, eso es Regional. un problema. Ya, pero es que ahí tienen que limarse esas cosas, porque la verdad las cosas es lo que pasa, Luis, que después uno recorre otras regiones. Que está muy bien. y Pero que está tienen muy buenos consejeros. Pero No, Concón pero es que- está en la misma región. Sí, porque son otras cosas. Gracias, don Jaime. Don Rodrigo. Mira, muy breve, yo creo que son dos buenas noticias para Quilpué. La subcomisaría de Belloto Sur ya tomó razón, la Contraloría está en el último proceso y por lo tanto vamos a tener subcomisaría. El alcalde se juntó con los vecinos de Belloto Sur, les comunicó esto, así que yo creo una súper buena noticia y anda bastante bien también el CEFAM también de Belloto Sur, así que esperamos que las dos construcciones, Qué que bueno. son re importantes para el sector, se consoliden durante este espacio que queda del año. Muchas gracias, Rodrigo Uribe, A Luis usted. Pardo, Tomás de Reventería, Jaime Varela. Usted que nos está mirando, muchas gracias. Muchas gracias por vernos, por participar. Hemos tenido noticias de las encuestas de BTR que nos sitúa que usted nos ve y que usted nos privilegia y que usted nos conoce. Y eso para nosotros es muy importante y le agradecemos el cariño que le tiene a Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien.